¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el sexto audio de este retiro de Navidad que estoy grabando y en el audio anterior, en el quinto, inicié, digamos, una especie de charla, de conferencia, de diálogo si quieren, ¿no? Con ustedes. Con mucho gusto voy a recibir sus críticas, sus comentarios, ¿no? En fin, por eso quiero que sea, intento que sea un diálogo acerca de la relación en el cristianismo entre la religión y la política, que es un tema de enorme importancia y siempre permanente, ¿no? Son dimensiones inseparables, aunque dice el Señor, ¿no? Y vamos a leer un poco este texto y comentarlo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús con esto, no? Introdujo con esta frase Jesús una novedad, una auténtica novedad en la relación entre la política y la religión. Vamos a un poco pensar acerca de esto, ¿no? Pero yo les decía que el hombre es el único ser mortal rodeado de seres inmortales, ¿no? Los astros, los dioses, las cosas, las especies, ¿no? Y el gobierno, entonces, es aquel que custodia, que garantiza la inmortalidad, esta artificial, no personal, gloriosa, la inmortalidad del colectivo, ¿no? De la nación o de la raza, en el caso de, o de la clase, ¿no? En el caso de, no sé, del nacionalsocialismo o del comunismo, ¿no? Y esto es, entonces el gobierno ya no es un administrador, sino que es algo más, ¿no? Es algo muy cercano a la divinidad. Ya no es un chofer que conduce el autobús, sino es alguien del cual depende, en fin, nuestra propia gloria, porque nosotros queremos participar de la gloria, de la inmortalidad de algo, ya que no tenemos en nosotros mismos ni gloria ni inmortalidad, ¿no? Recuerden ustedes el principio de que el cristianismo personaliza al hombre, o debería al menos personalizar al hombre. En cambio, el paganismo disuelve al hombre en algo distinto, ¿no? En lo divino, en la naturaleza, en el colectivo, en la nación, en la clase, etcétera. Son como tendencias contrarias que podemos observar claramente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? Fenómenos de masa que nos despersonalizan y pues hay cosas que nos personalizan, ¿no? Entonces podemos preguntarnos, por ejemplo, si las redes sociales, si la moda, determinadas cuestiones o ideas nos personalizan o nos despersonalizan. Bien. Y entonces Cristo le propone al hombre una nueva forma de inmortalidad desconocida hasta ese momento, como hemos leído en el audio anterior, en el relato del descenso de Ulises, ¿no? Al infierno, al Hades, ¿no? Cuando encuentra a su madre, Aquiles, etc. Entonces Jesús nos propone una inmortalidad real, personal, feliz, plena, una inmortalidad o eternidad en la cual nuestros mejores deseos se van a hacer reales, ¿no? Vamos a encontrar realmente con Dios, vamos a verlo cara a cara, vamos a encontrar también a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, obviamente, en forma casi natural, la comunidad política pierde el carácter sagrado. No es que deja de existir, porque es algo natural, ¿no? El hombre es un ser político, pero ya pierde el carácter divino, sagrado, ¿no? Sí, la humanidad siempre estará dividida en naciones por razones, digamos, culturales y administrativas, ¿no? Hay fronteras, y estas fronteras, digamos, impiden que nos matemos los unos a los otros, ¿verdad? Porque, bueno, hemos establecido fronteras que son artificiales, un río, una cadena montañosa o el océano, qué sé yo, ¿no? Estas fronteras que hay que respetar, repito, como las fronteras existentes entre mi casa y la del vecino, pero no son divinas, no son sagradas, ¿no? San Pablo dice, los que fueron bautizados en Cristo, en la carta a los Gálatas, han sido revestidos de Cristo. Y los que han sido revestidos de Cristo ya no son, dice él, ni judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, porque todos son uno en Cristo. Entonces uno podría preguntarse ¿cómo? ¿Cómo no hay más hombres ni mujeres? Obviamente que los hay. No hay más griegos, judíos, sí, obviamente hay gente, ¿no? Pero la unidad realizada en Cristo es superior a estas diferencias que en cierto sentido, no el hombre y mujer son obviamente diferencias de tipo biológico, pero lo demás, en fin, son
griego judío, ¿no? Hoy sabemos por el estudio del ADN que muchos que se consideran griegos son judíos y muchos que se consideran judíos son griegos, ¿no? Porque nuestro ADN es el resultado de una mezcla, vaya a saber de quién es y cuándo, ¿no? Leo, no hay judío ni griego, dice Gálatas, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Entonces, a la medida que nos acercamos a Cristo, vamos como entendiendo estas cosas, ¿no? Sintiéndolas, percibiendo su verdad. Y nos vamos como alejando de los ídolos. Y por el contrario, a la medida que nos alejamos de Cristo, nos vamos como acercando a los ídolos, que no son uno, sino que son muchos. Porque, como decía un santo, ¿no? Un santo obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, él dice, los ídolos son muchos, pero la gracia es una. Sí, vale decir que aunque las enfermedades espirituales son muy variadas, ¿no? Que después la tradición patrística las ha como clasificado en lo que nosotros llamamos los pecados capitales, ¿no? Es decir, la gula, la lujuria, la ira, no sé, la tristeza, la envidia, la soberbia, no sé, la vanagloria, etcétera. Bueno, lo que ustedes ya saben, en fin, esta diversidad es una diversidad que procede de la disgregación de la persona. En cambio, cuando la gracia se va arraigando en nosotros, la persona va cobrando como cierta unidad interior, ¿no? Nosotros, por ejemplo, puede ser que no divinicemos hoy una realidad colectiva, pero empezamos a determinada edad a acumular cosas, ¿no? Un amigo mío me dice, vos sos un acumulador compulsivo, me dice. Claro, lo que sucede es que uno quiere frenar el tiempo, como que aferrándose a las cosas uno va alejando en su imaginación la muerte. Y entonces empieza a acumular, a ahorrar, a guardar cosas que nunca va a usar, ¿no? Claro, porque el futuro es oscuro, es incierto, ¿no? Entonces, como que se apodera de nosotros la melancolía. Muchas veces los ancianos se convierten en personas taciturnas, pensativas, porque claro, entienden que el futuro es una cama solitaria de un geriátrico, el anonimato. Es decir, el hombre en el paganismo se siente anónimo. Hay una expresión poco usada en griego, ¿no? Opuesta a lo anónimo, es onomáforo. El hombre es un ser onomáforo, que viene de onoma, que significa nombre, ¿no? Es decir, la escritura no habla mucho de persona, no habla de persona humana, pero habla de nombre. El nombre es, en la cultura judía, o greco, sí, no judía, perdón, no judeo-cristiana, lo que para el griego, el filósofo, es la hipóstasis, ¿no? Ónoma. Por ejemplo, dice el Evangelio de San Juan, ¿no? El pastor, el buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre. O sea, nosotros tenemos un nombre. O sea, no nos llama en forma colectiva, sino que como que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando nosotros como que invocamos a Dios, ¿no? Padre, entonces escuchamos su voz, la respuesta, aquí estoy, Juan, o no sé, Mariana, Leonardo, Patricia, aquí estoy, aquí estoy. O sea, hay una respuesta de Dios, y es una respuesta no general, sino que me responde a mí. Claro, uno puede pensar, bueno, esto es fruto de nuestra imaginación, ¿no? Que busca consuelo en lo irracional, como señala alguna filosofía, ¿no? También el psicoanálisis, ¿no? Que el hombre ha creado a Dios por su sentimiento de orfandad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el don de la fe, entonces cuando decimos Padre, sentimos realmente y pensamos, creemos realmente que Dios nos responde, aquí estoy. Entonces decía que la gracia es una y los pecados son muchos, ¿no? La fe, dice la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense qué interesante esta como especie de definición de la fe, que merece un análisis aparte, ¿no? Porque también hay una enorme paradoja en estas palabras cuando el autor, ¿no? Que nosotros generalmente decimos que San Pablo es el autor, aunque no el redactor de la carta a los Hebreos, ¿no? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que se ve.
Entonces la intuición de la fe nos hace percibir estas cosas que generalmente percibimos en una forma separada y hasta opuesta, porque si no se ve no puede estar cierto, si es futuro no puede estar convencido. Entendemos que estas cosas convergen y como que se reconcilian en la fe, ¿no? Pues la fe nos enseña que no somos seres anónimos, ¿no? Recuerden, ónoma significa nombre en griego, ¿no? Nombre. Para nosotros el hombre, cada hombre es onomáforo. Portador significa foro, por eso semáforo significa es portador de una señal, ¿no? Sema señal. O Cristóforo es el portador de Cristo, ¿no? Onomáforo es el portador de un nombre, es decir, portamos un nombre, es decir, somos personas. Es lo mismo, porque cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta en realidad quién eres. Entonces hay toda una teología del nombre, ¿no? El padre Pablo Florensky, un teólogo ruso, mártir, ¿no? Fusilado por el socialismo, escribió un libro, La teología del nombre, ¿no? Y él dice, el nombre de Dios es Dios. El nombre de Dios es Dios. Por eso hay un mandamiento que expresamente prohíbe tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Nosotros decimos en el nombre del Padre, ¿no? En el nombre, es decir, en el Padre. Por eso esto del nombre es muy importante en nuestra cultura y esto viene a confirmarlo, una experiencia trágica que después describe Víctor Frank en su libro, ¿no? Un psiquiatra en los campos de concentración, cuando una de las primeras cosas que hacían los nazis con los judíos era cambiarles el nombre por un número. Fíjense, pero al cambiarles el nombre por un número estaban transformando una realidad personal irrepetible de cada persona, ¿no? Su rostro, su biografía, sus experiencias, ¿no? Esta cosa extraordinaria que es la persona por un número abstracto. Este es el espíritu del totalitarismo, ¿no? Es decir, la despersonalización del hombre. Si el hombre se convierte, deja de tener un nombre y empieza a ser un número. Entonces, repito, el cristianismo personaliza, debería personalizar, ¿no? Ahora uno se pregunta, claro, si el cristianismo personaliza, ¿cómo es posible que el totalitarismo se haya establecido, se haya arraigado, al menos temporalmente, en naciones de gran tradición cristiana, ya sea católica, luterana u ortodoxa, como Alemania y Rusia, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, quizás no eran auténticamente cristianas. Esto hay que explicarlo, porque es de enorme importancia para entender nuestra época, ¿no? Bien, una de las razones, creo yo, quizá no la única, es que en el cristianismo también sentimos cierta como devoción hacia el poder, hacia el rey, el emperador, el gobierno, el Estado, ¿no? Si una cosa que nos enseñan en la catequesis, por ejemplo, ¿no? Es que tenemos obligaciones civiles, porque quien no obedece a la autoridad política desobedece a Dios. Lo hemos leído en el audio anterior a San Pablo, la carta a los romanos, ¿no? Ellos son ministros de Dios para la justicia, para la venganza, ¿no? Bueno, y después en la cristiandad los reyes cristianos eran ungidos, coronados por obispos o papas, etc., ¿no? Y sin embargo el cristianismo siempre ha, según la palabra del Señor, ¿no?, separado los ámbitos de lo político y lo religioso, ¿no? Dad, ¿no?, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo creo que los comentadores, estuve leyendo últimamente, ¿no?, preparando un poco estos audios, algunos nuevos comentarios. Por ejemplo, hay un sacerdote jesuita muy meritorio, ¿no?, que escribe artículos en revistas importantes, un teólogo obviamente, ¿no?, diplomado. Él dice, leo, el dad a Dios no expresa solamente la licitud, sino la obligación. O sea, obviamente, el dad a Dios expresa la obligación. Entonces, el dad al César también expresa una obligación de pagar los impuestos. O sea, a partir de la semejanza, ¿no?, de la simetría de estas dos frases, este sacerdote concluye que así como tenemos obligaciones con Dios, tenemos obligaciones con el César, ¿no? Claro, recuerden ustedes el contexto, ¿no? Vienen a verlo al Señor personas que quieren hacer una trampa, ¿no?, tentarlo. Le pregunta, ¿es lícito pagar el tributo al César? Es una buena pregunta, porque si él decía que no, se convertía inmediatamente en un enemigo del poder romano. En fin, si decía que sí, se ponía en contra de la gente, porque la gente, el pueblo,
entendía que no era lícito. Sobre todo había un grupo llamado los celotes, judíos celotes, ¿no? Los celotes eran como especie de nacionalistas judíos que, digamos, la resistencia judía, ¿no? Para decirlo de una forma actual, que de alguna manera conspiraba contra el poder político de Roma. Y los celotes eran populares entre la gente sencilla que tenía que pagar sus impuestos a Roma, ¿no? Gente pobre que tenía que renunciar a su patrimonio, quizá lo único que tenía, para pagar ¿qué? ¿A quién? ¿No? Ustedes recuerdan que los romanos fueron muy crueles con los judíos. O sea, los romanos no ocuparon Palestina para beneficiarla, sino para destruirla, para expoliarla, y en forma muy cruel. La crueldad romana es la brutalidad romana, es contraria a todo lo justo, lo razonable, no tiene nada que ver con eso del famoso derecho romano, ¿no? Es absolutamente inhumana la forma en que los romanos se comportaron con los judíos. Piensen ustedes que en el año 70 después de Cristo, ¿no? Esto lo cuenta Flavio Josefo, un historiador de origen judío. El emperador Tito crucificaba 500 judíos diariamente. O sea, la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por un bosque de cruces, como si fuesen árboles en los cuales no crecen frutas, sino en los cuales hay colgados seres humanos, 500 hombres por día. Y esto es parte de la tradición, no es una excepción. En el año cuarto antes de Cristo, un general romano también, Varo, ¿no? Cuando Roma se apodera de Palestina, crucifica a 2000 personas, 2000 judíos, ¿no? A todos los que se le oponen. Entonces, ¿es lícito pagarle a un asesino para que con ese dinero él asesine y siga asesinando a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos? Esa es la pregunta. Y obviamente la respuesta más lógica es no es lícito. ¿Cómo vas a pagarle a un asesino que no representa a Dios, sino que representa al demonio mismo? Porque el demonio, el diablo, no el enemigo, es homicida desde el principio. Entonces no es lícito. Entonces, cuando Jesús responde, no responde que es lícito. Dice den, apódote en griego, ¿no? Sí, él utiliza un verbo genérico. ¿Qué significa dar? Dar es solo eso, dar. O sea, no supone ninguna licitud ni obligatoriedad. Ahora, lo extraño del comentario de este buen teólogo, ¿no? Que identifica el den al César con el den a Dios. Y lo identifica por una razón, porque su comentario, entiendo yo, no es un comentario literal de la Escritura, sino es un comentario que depende de un contexto según el cual en la conciencia católica, no histórica, el poder político es, en fin, no es un mal, no es un castigo, sino que es un bien, ¿no? Es decir, que busca el bien común, etc. Sí, en la teoría debería ser así, pero en la práctica prácticamente nunca lo es. Si yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de este den al César, según mi pobre opinión? Si un ladrón entra a mi casa, por ejemplo, ¿no? Y amenaza a mis hijos, y le dice a uno de ellos, dame tal cosa, ¿no? Dame tu celular, ¿no? O dame tu computadora, yo le digo, den. Es más, le digo, te lo doy, yo te doy lo que vos quieras, pero no los times a mis hijos. Yo le doy al ladrón lo que él quiere, pero no estoy reconociendo la licitud, la obligatoriedad moral de mi acto, la justicia, no estoy reconociendo ninguna autoridad, ni mucho menos la divinidad, ni que sea ministro. El César no es ministro de Dios, sino más bien del demonio, del diablo, del enemigo, ¿no? Su poder no procede de lo alto. Es decir, si yo pudiese no darle nada, no se lo daría, pero no puedo no dárselo, porque él tiene un poder fáctico sobre mi familia, entonces elijo entre dos males el mal menor. O sea, Jesús no está reconociendo el carácter legítimo del poder romano que es destructivo, sino que está reconociendo que la condición humana supone muchas veces soportar un mal menor para evitar un mal mayor, ¿no? Sí, claro, si los judíos no pagan el impuesto, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a un judío que no paga el impuesto? Bueno, como mínimo lo envían a la cárcel o lo crucifican, ¿no? Porque la vida del judío no vale nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Es lícito? Jesús nos responde que sí. Dice, den, ¿no? Hay que resignarse, tolerar, esperar, ¿no?
de alguna manera, digo, la conciencia católica, como que, por ejemplo, en el sitio catholic.net, ¿no? Un sitio muy conocido y muy meritorio, como que comenta Den al César, dice, el Evangelio de hoy, nos dice, nos exhorta a tomar en serio no solo nuestras obligaciones de cristiano, sino también nuestras tareas de ciudadanos, nuestros deberes políticos. Dos puntos, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es algo bastante sorprendente si uno lo piensa, cómo estos comentadores, y quiero decir esto es habitual en la conciencia católica, yo soy católico, digamos, claro, ¿no? Se convierte lo que es un acto de paciencia ante el mal en un acto de justicia ante el bien. O sea, ante el mal yo soy paciente, pero no lo legitimo. En cambio estos comentadores como que lo legitiman. ¿Sí? Es interesante porque, digo, hay un background, ¿no? Hay como un contexto del cual nosotros no nos podemos obviamente separar, que es esta idea de que el poder político es, como dice Pablo, ministro de Dios. Pero es solamente un aspecto del poder político, no es el poder político. Es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Que hace falta estudiar, porque el poder corrompe. Entonces, la licitud del poder político es algo así como la licitud de un fármaco. En fin, uno utiliza un fármaco, pero no por deporte, sino solamente en la medida en que es necesario, por ejemplo, para administrar los bienes públicos o para evitar que los ladrones se metan en mi casa, para hacer un poco de justicia y esto y aquello, pero apenas uno empieza a confiar en estas cosas, en fin, termina siendo enseñoreado. Acerca de ser enseñoreado, yo les comentaba, y con esto voy terminando, ¿no? Esto es un tema largo, del libro de Samuel. Digo, en la medida en que nosotros nos apartamos del ideal evangélico, nos acercamos a diversas formas de idolatría que están presentes en nuestro mundo. Bien, ¿cómo surge la figura del rey en Israel, ¿no? Dios, cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, le ordena a Moisés instituir jueces. O sea, el poder político está representado por administradores. El juez es un administrador de la justicia. Son funcionarios que aplican la ley. No crean las leyes, sino que la aplican. Repito, no las crean, las aplican. Entonces, el pueblo de Israel está rodeado de otros pueblos que tienen reyes, ¿no? Entonces le piden a Samuel, bueno, nosotros también queremos un rey. Porque, bueno, en parte porque los jueces son corruptos. Bueno, entonces obviamente hay jueces corruptos, queremos otra forma de gobierno. Pero Samuel, mejor dicho el Señor, le dice, mire, aunque los jueces sean corruptos, su poder es menor que el poder que tiene un rey. Aparte, los jueces son muchos y pueden, digamos, no sé si controlarse, pero competir entre ellos. En cambio, el rey es uno, es más peligroso. Entonces, los judíos, ¿no?, insisten, no importa, queremos un rey. Entonces Dios les dice, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Leo, capítulo 8 del primer libro de Samuel. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio, en sus carros, nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, otros para labrar sus campos, recoger sus cosechas, ¿no? O sea, del reino, del pueblo. También tomará a vuestras hijas como perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares, y se lo dará a sus siervos. O sea, el rey tomará de vuestros granos, sigue diciendo el Señor, tomará el diezmo y se los dará a sus oficiales. También tomará, y de nuevo tomará, siervos, siervas, jóvenes, asnos, y los usará para su servicio. También de vuestros rebaños tomará. De nuevo, fíjense cómo insiste el Señor en este verbo tomará. Entonces Dios les previene claramente que el rey que ellos quieren no les dará, sino que tomará. ¿Qué hace Israel? No escucha. Israel sigue con lo suyo, ¿no? Es un pueblo de dura cerviz, dice por ahí, ¿no? Pero no es Israel, somos todos nosotros. Israel elige voluntariamente la opresión, repito, y esto es lo paradójico. El hombre elige la servidumbre voluntaria, renuncia a la libertad, porque quiere la gloria. La gloria de Israel requiere que haya un rey, que no sea un rey invisible y celestial como Dios, que gobierna mediante una ley moral,
sino quiere un rey delante del cual postrarse, una especie de ídolo terrenal, ¿no? Que represente la grandeza que yo no soy, porque yo soy, ¿qué soy? Bueno, nada. El Señor le dice a Samuel, Samuel dice, no te preocupes, Leo, no te rechazaron a ti, sino a mí. Qué interesante, no te rechazaron a ti, sino a mí. Es un texto muy impresionante y yo creo que a pesar de que es algo que pertenece a la historia antigua, ¿no? David del año 1000 antes de Cristo, es absolutamente actual. O sea, en la medida en que nosotros perdemos esta percepción de ser personas homoforos o monóforos, y portadores de nombre, ¿no? Cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Que nos han dado un nombre el día de nuestro bautismo, y somos llamados, en esta misma medida empezamos a perder nuestra personalidad y a buscar, en fin, otras formas de grandeza, de gloria, de inmortalidad, ¿no? Que son formas espurias que nos hacen sufrir mucho, mucho, muchísimo, hasta el día de hoy, ¿no? En fin. Bueno, espero que sea de su utilidad. Si fue así, les voy a pedir que le pongan el like, compartan, suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.